Hola a todos, ahora trabajaremos con el concepto llamado bases de datos. Pero, ¿qué es una base de datos? Bueno, pues una base de datos es un almacén que nos permite guardar información de forma organizada para después encontrarla y consultarla rápidamente. Trabajar con bases de datos nos da la posibilidad de almacenar información desde nuestras aplicaciones de una forma más efectiva que cuando trabajamos con archivos de texto. Podemos usar bases de datos para aplicaciones de escritorio y también lo podemos aplicar con las aplicaciones web, obviamente también trabajando con sistemas operativos móviles como lo son Android. Existen muchos motores de bases de datos como lo son SQL Server, que lo tenemos aquí en pantalla. Tenemos lo que es Oracle, un motor de base de datos muy robusto, bastante yo diría. Otro motor que es SQLite, que es propio para trabajar con Android, con el sistema operativo Android, y tenemos lo que es MySQL. Dependerá de qué tipo de aplicación quieras programar para decidir con qué motor de base de datos trabajar. Nosotros trabajaremos con MySQL en este curso, ya que es open source, fácil de instalar y también es fácil de usar. Además de todo esto, es uno de los motores de base de datos más estable que existe hasta ahora. Hablemos de bases de datos relacionales. Bien. Una base de datos relacional utiliza tablas para almacenar y manipular su información. Cada tabla contiene uno o más registros conocidos como renglones, filas o registros. También contiene campos o columnas. En una base de datos relacional, las tablas contienen también un dato único en un campo, el cual es conocido como primary key o llave primaria. Este dato representa al renglón en el cual se encuentra el usuario trabajando. Los programas que trabajan con bases de datos relacionales son conocidos como DBMS o Database Management System. Los más conocidos son Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, etc. MySQL también, entre otros. Bueno, pues son los que te mostré en la lámina anterior. Nosotros trabajaremos muy especialmente con MySQL. Aquí, si te fijas, tenemos un diagrama en el cual tenemos una tabla de base de datos. Lo que vemos en color morado, en este caso el ID, el nombre, el correo, el teléfono, representan cada uno de ellos lo que son los campos o columnas. Familiarízate con estos términos ya que se van a utilizar mucho a lo largo de este curso. También tenemos que vamos a trabajar con lo que es el primary key o llave primaria. Si te fijas, está representado por un campo llamado ID y es un tipo de dato consecutivo que la misma tabla o más bien el mismo motor de base de datos asigna cada vez que se inserta un registro, en este caso de forma automática. Y también tenemos otra situación conocida como filas o renglones. Por ejemplo, aquí cada uno de estos representa un renglón o una fila. Aquí tenemos, si te fijas, son prácticamente 3 filas o 3 renglones, como lo quieras ver. Vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos una lámina en la cual se te presentan 3 tablas de base de datos. Una de ellas se llama persona y, como su nombre lo dice, almacena nombres de personas en el cual se guarda lo que es el nombre, el correo y el teléfono. Por otro lado, tenemos una tabla que se llama estatus pendiente. Esta tabla lo que almacena es los estatus en los que se encuentran los pendientes que se les asignan a las personas. Por ejemplo, un estatus puede ser nuevo, leído o finalizado. Aquí, más que nada, esta estructura lo que está pretendiendo es tener un control de los pendientes que se le asignan a las personas. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo tenemos dicha tabla de pendientes y aquí, si tú te fijas, bueno, pues tenemos lo siguiente. En una tabla, las relaciones se realizan mediante sus campos clave. Aquí, si te fijas, para cada tabla tenemos un campo clave que es el ID. Aquí, si te fijas, tenemos el ID. Aquí tenemos el ID del estatus pendiente y por último tenemos el ID que representa la tabla de pendientes. Bien, ¿qué es lo que se puede hacer para relacionar estas tablas? Si te fijas, aquí tenemos en el diagrama que esta flecha apunta hacia lo que es el ID persona asignada. Esta tabla, más bien este campo, tiene relación directamente con la tabla de personas. Si te fijas, hasta tiene el mismo nombre, ID persona asignada. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos a las personas y les asignamos un pendiente, lo vamos a relacionar mediante el campo clave. Aquí,
Concretamente se ve que un pendiente asignado el día 16 de enero del 2018 y con una fecha de entrega del 17 de enero del 2018. Aquí, por ejemplo, tiene la instrucción de lavar baños. ¿Para quién se le asignó ese pendiente? Bueno, si te fijas, aquí tenemos que está relacionado a la persona con ID 1. En este caso, bueno, pues este ID sería asignado a Manuel Sotelo. Por otro lado, tenemos también otra relación aquí en la cual dice que el estatus tiene un estatus con clave 1, lo cual quiere decir que tiene un estatus de nuevo, es decir, este pendiente apenas se acaba de asignar, a diferencia, por ejemplo, de este estatus que tiene por estatus la clave número 3, lo cual quiere decir que este estatus ha sido finalizado. Por lo tanto, bueno, pues tiene una respuesta o una observación. Por ejemplo, la tarea era enviar facturas a empresa X, dice se envió el correo y no hubo respuesta aún. Lo mismo sucede con su campo clave, que es la clave 2. Aquí dice que fue asignado en este caso a la persona número 2, que es Jesús Pando. Si te fijas aquí, bueno, pues nosotros tenemos que las claves que tienen relación con una tabla se les conoce como foreign key o llaves foráneas. Además de esto, bueno, pues tenemos que esta es una relación uno a muchos. ¿Qué quiere decir? Que solamente un registro de acá puede estar y acá puede haber muchos, ¿sí? Tenemos relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, pero la más común es esta que te muestro aquí en la pantalla. Tenemos que es uno a muchos. Bien, vamos a terminar con la teoría viendo la estructura de cómo crear un diseño de una tabla en MySQL. Aquí tenemos lo que es la tabla persona y acá tenemos la parte de cómo se diseña esa tabla persona. Si tú te fijas, tenemos aquí una vista en la cual es muy entendible para el usuario, en la cual tenemos 4 campos, y para crear esos 4 campos, bueno, pues necesitamos la siguiente estructura. Si agarramos campo por campo, aquí tú te darás cuenta que tenemos en la primera columna, bueno, más bien en la primera parte del diseño, que le tenemos que poner un nombre a lo que es el campo. En la segunda sección tenemos que ponerle un tipo de dato, es decir, si es entero, si es varchar, si es fecha, si es decimal, etcétera. Y por último tenemos que ponerle atributos a cada campo. Si te fijas aquí, por ejemplo, le estamos diciendo que es primary key, acá le estamos diciendo que es no nulo y que no acepte datos repetidos. Aquí le estamos diciendo que es no nulo y aquí sí que acepte nulos. Bien, ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, para el ID, que es nuestro primer campo, en este caso, el ID que tenemos acá en la tabla de persona, le estamos diciendo que el nombre es ID y que tiene un tipo de dato entero. ¿Por qué es un tipo de dato entero? Porque si te fijas está guardando números. También le estamos diciendo que es el primary key. Recordarás que es el campo que no se debe de repetir en una tabla. Por otro lado tenemos cada uno de los demás campos, por ejemplo el nombre, que es un tipo de dato varchar que acepta 50 caracteres, que no acepta nulos y que tampoco debe de aceptar datos repetidos. Con esta palabra le decimos que no acepte datos repetidos. Ya por último tenemos el correo y el teléfono, que se conforman de forma similar. Lo único que cambia es que uno de ellos no acepta nulos y el otro sí acepta nulos. Bien, con esto, bueno, pues ya tenemos las bases para empezar a trabajar nuestras bases de datos, empezar a crear tablas y empezar a hacer algunas transacciones, las cuales ya veremos sobre la marcha. Nos vemos en el próximo video. Hola, soy Juan Tinajero de Pasión Programación. Te invito a ver mis cursos. Mi objetivo es contribuir con tu crecimiento profesional. Además, quiero que sea accesible para todo el mundo. ¿Sabías que puedes apoyarme de forma gratuita y de pago en el crecimiento de este canal? ¿Cómo? De 2 formas. 1. Suscribiéndote a mi canal, compartiendo con tus amigos o dándole like a este video. Y 2. Te invito a comprar mis cursos premium con un costo realmente económico, con acceso de por vida. Los cursos se actualizarán de forma constante y aprenderás con instructores con mucha experiencia. No lo dudes. Aprovecha esta oportunidad, te invito a suscribirte o a comprar mis cursos con los cupones de descuento que encontrarás en la descripción de este video.